México ocupa el 13º lugar entre los países más o donde hay más corrupción en el mundo y al mismo tiempo está en los últimos lugares de respaldo o apoyo a la democracia entre los países de América Latina. Estos son datos recientes, salieron esta y la pasada semana, uno del Latinobarómetro, el segundo y el primero del Foro Económico Mundial. Pero, ¿y qué tienen que decir respecto de estas cifras? Tanto el Instituto Nacional Electoral y el otro órgano autónomo, el Instituto Nacional de Transparencia. De esto vamos a hablar hoy con dos representantes de estas instituciones que tienen ya una andadura en nuestro país y tienen que ver justamente con proveer de instrumentos para contribuir a combatir esos dos males y a fortalecer la democracia. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas, un programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y acompáñenme a ver estos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a hablar con ellos. La distancia entre los partidos y los ciudadanos es un tema cada vez más central en las agendas de las fuerzas políticas, que temen que en las elecciones presidenciales de 2018 haya una competencia muy cerrada junto con un elevado nivel de abstencionismo. Los partidos han detectado cómo en los últimos 2 años la preocupación ciudadana por la corrupción ha desplazado a la inseguridad o la economía como el principal tema de inquietud. Como consecuencia de ello, los partidos grandes tienen al menos 61 expedientes de militantes en procesos de investigación acusados de violar sus estatutos en la mayoría de los casos por corrupción. Este es un problema que afecta a la vida política y hoy el país se ubica en el lugar 13 entre los países con mayor nivel del mundo respecto a este problema. Según el Foro Económico Mundial, a pesar de que instituciones como el INAI o el INE tienen entre sus fines generar mayor transparencia y control del manejo de los recursos públicos que reciben los partidos. El PRI retiró derechos partidistas a Javier Duarte por las escandalosas acusaciones de corrupción, pero en la larga lista de expedientes está además el exgobernador de Veracruz, su similar de Sonora, el panista Guillermo Padres, así como políticos del PRD y Morena. En la Comisión Anticorrupción del PAN hay al menos 26 expedientes de militantes acusados de conductas irregulares, abuso de poder y corrupción. Este partido expulsó recientemente de sus filas al exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, también por acusaciones de corrupción. En apariciones públicas, los dirigentes nacionales del PRI, Enrique Ochoa, del PAN, Ricardo Anaya, y PRD, Alejandra Barrales, se acusan mutuamente de solapar actos de corrupción al interior de sus partidos. Por ejemplo, Anaya reclamó al presidente del PRI llevarse de la CFE 1.206.000 pesos que no le correspondían. En América Latina, los gobiernos y partidos que se han visto envueltos en casos de corrupción han tenido que pagar un alto costo en las urnas e incluso ser desplazados del poder, como es el caso de la remoción de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, relacionada con denuncias de mal manejo de recursos públicos y de los procesos contra su partido, el PT, por el caso Petrobras. La mayoría de las revelaciones por corrupción se han debido a filtraciones a la prensa, investigaciones de organizaciones civiles y denuncias políticas, pese a que tanto la autoridad electoral como el órgano autónomo de transparencia tiene también un rol que jugar en combate a la corrupción al interior de los partidos. ¿Cuál es el papel del INAI y del INE en la supervisión y control de la corrupción en los partidos? ¿En qué medida afecta la confianza en ellos los escándalos partidistas? ¿Qué hacen y qué pueden hacer? Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy nos vamos a meter a un tema que a usted le preocupa y es el tema de la corrupción. Y dentro del tema de la corrupción, uno de los quizá estragos más fuertes que tiene y que hemos podido constatar con algunas de las últimas mediciones y es el respaldo hacia la democracia, hacia los regímenes democráticos que según el Latinobarómetro en nuestro país estamos entre los países donde es más reducido el respaldo y el apoyo de parte de los ciudadanos hacia el sistema. Me da mucho gusto que para entrarle a este tema y conocer qué es lo que tienen que contarnos desde la autoridad electoral y desde el órgano también autónomo de transparencia. Esté con nosotros el consejero electoral, Javier Santiago. Javier, como siempre, un placer tenerte aquí, de verdad. Un gusto ser invitado a tu programa. Es que hace mucho ya no venías, nos tenías castigados. Pues es que también, por alguna razón no también sabías no me invitan. No. Mi abuela decía que uno no va donde no lo invitan. Bueno, pues después de este prólogo, muchas gracias también Armando Alfonso Jiménez, director de Enlace con Organismos Electorales y Partidos Políticos del INAI. Muchas gracias por la invitación. Del órgano de transparencia. Muchas gracias a los
los dos. Si quieren, entrémosle a los datos duros. Por ahí hay que comenzar. Ya traen por ahí, hoy estos días ha habido también un foro ahí en el INE sobre democracia y partidos políticos, ¿no? Así es. Y por los datos los traes, yo creo que tú, más amplios de los que yo te puedo poner en la mesa, pero no por eso dejan de ser de contundentes. A ver, traemos más de 20 años construyendo órganos electorales y más desde los 90. Órganos autónomos para tratar de tener elecciones con equidad, para lograr transparencia y control sobre el ejercicio de los recursos públicos que se les dan a los partidos. Y estamos 13º lugar en el nivel de corrupción en el mundo, según el Foro Económico, y en Latinobarómetro de los peores respaldos a la democracia. ¿Cómo lo ves desde la autoridad electoral? ¿Cómo veo la transparencia de los partidos? ¿Eso te refieres? Sí, claro. Bueno, a ver, hay algo que hay que decir que es poco conocido y poco comentado. El ámbito electoral es precursor de la transparencia. Por una razón, al momento que los documentos iban a sesiones de Consejo General ya eran documentos públicos. Ahora, el acceso no era sencillo porque pues, además no existía internet cuando se inició este proceso y pues recuerdo muy bien, pues eran tambaches. Los tambaches de documentos que se tenían que presentar. Y en general, y en particular, el IFE desde 2002 emitió un reglamento para transparentar ciertos aspectos de la vida de los partidos, que fundamentalmente se referían a los ingresos y a los egresos, a sus documentos. O sea, al calor básicos. de los primeros escándalos, el Pemex Gate, me imagino, ¿no? Sí. Y amigos de Fox. Sí, creo que tu aseveración es correcta, o sea, es una consecuencia de un suceso lamentable, ¿no? Pero que la autoridad investigó y determinó. Y por ejemplo, también el asunto de los aportantes. Se hicieron públicos desde esa fecha los nombres de los aportantes. Y fue curioso porque pues resultó que había el mismo aportante pues otorgaba. Se llama diversificar tus inversiones en distintas canastas para minimizar los riesgos. Lo has dicho de una manera muy elegante, pero así es. Así es. ¿Qué ha fallado? Estamos hablando, a ver, en efecto, desde la autoridad electoral han sido precursores de la transparencia y hoy lo que traemos es, a ver, más datos. Cerca de 61 expedientes dentro de los partidos investigando militantes y dentro de ellos, pues el caso más sonado es el de Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, pero está también Padres y antes estuvo FEMAT y traes investigaciones también en el caso incluso de Morena. ¿Qué está fallando? ¿Qué instrumentos les está faltando a los órganos de transparencia para realmente pues, que cumplan con la promesa de que sean un elemento para acabar con la corrupción dentro de los partidos, por lo menos enfrentarla? Bueno, yo creo que el tema de la corrupción es un tema complejo, que tiene muchas aristas, que tiene muchos visores. Por supuesto que ya enfocándolo a los partidos políticos, el IFE en un primer momento y el INE han hecho una gran tarea. También son cuestiones que se desconocen. Los partidos políticos rendían cuentas a través del INE, eran sujetos indirectos, el INE administraba el tema y lo hacían en estándares aceptables. A partir de hace muy poco, con la reforma de 2014, pues establecen un nuevo modelo de la transparencia en general y en especial se abre a los nuevos sujetos obligados, aunque los partidos no lo son, pero se considera dentro de la jurisdicción del órgano garante nacional, en este caso el INAI, a los partidos políticos. Okay. Y entonces, a partir de mayo, los partidos políticos rinden cuentas ante el INAI, es decir, ante una solicitud de acceso. Ellos tienen que responder directamente, no como lo hacían antes a través del INE, y si el ciudadano, el solicitante, está en desacuerdo, está inconforme con la respuesta, entonces acude ante el INAI vía recurso de revisión para que el INAI revise si está actuando debidamente o no el partido político. Es muy complejo, han pasado 14 años desde que iniciamos con la ley de transparencia y la percepción pública
pues sigue siendo la misma. Hay un gran descrédito de la mando como esta reforma constitucional en materia de transparencia, como la reforma constitucional en materia de corrupción, pues están buscando justamente que los engranes se armonicen para que los resultados se vean de manera más tajante. Ahora, eso es el aspecto organizacional, institucional y normativo. Por supuesto también que hay un tema cultural que es muy importante, porque finalmente los miembros de cualquier organismo, de cualquier organización, incluidos los partidos políticos, son parte de la sociedad. Entonces es un tema que también hay que trabajar muy fuertemente, el tema educativo y cultural. A mí me preocupa el tema del descrédito, sobre todo porque digamos que el nivel de escándalo ha llevado a que la corrupción, Javier, sea hoy quizá el tema que más preocupe a la ciudadanía por encima de lo que antes era la inseguridad o el asunto económico, y empieza, lo pongo sobre la mesa, por si le quieres entrar, a ser quizá una situación de sobrevivencia de las propias instituciones. Porque tampoco puedes tener un desgaste permanente. Nunca le he sacado al bulto, mi estimado. Venga, venga. A ver, la corrupción en la vida política del país, en el pasado, era un mecanismo adhesivo. Aceitivo. Sí, lubricaba el sistema político, porque eran, digamos, para hablar de distintos momentos de la historia del país muy rápidamente, con Porfirio Díaz. Pues Porfirio Díaz permitía la corrupción pues, como un mecanismo al final de cuentas, de control. De control político. Y en la posrevolución sucedía algo similar. O sea, pero ese mecanismo funcional para el sistema político ya no es funcional. Okay. Porque ya no es funcional, ¿por qué razón? Pues porque ya crea una irritación, y más que a veces la corrupción, creo que la impunidad. El asunto de la impunidad, porque hay corrupción en todos los países del mundo, ¿no? O sea, nosotros no somos la excepción. No. El asunto... De entrada hay 2 que tienen más corrupción que nosotros, según el dato del Foro Económico. Sí, aunque el Foro Económico colocó dentro de los países del Foro Económico, de la OSD, perdón, a México como el país más corrupto. Sí, entonces, la OCDE, sí, ya cuando le metes a América Latina, nos supera Venezuela, Bolivia y Brasil. Sí, pero entonces, y además ahora también es un elemento que no contribuye a una buena imagen para las inversiones de carácter económico. No solo las extranjeras, sino las propias nacionales. Entonces, ya como mecanismo de lubricante del sistema político, ya no lo es. Entonces, se tienen que tomar medidas radicales porque la molestia e inconformidad social puede llegar creo que todavía no llega a una situación extrema, pero pudiera darse. Digo, hay otros ejemplos en otros países en que se ha llegado. Estamos viendo esta misma semana en algunos foros públicos, los presidentes de los 3 partidos acusándose mutuamente, no solo de corrupción, sino de utilizar a los propios partidos para encubrir y tapar la corrupción. ¿Qué tendría que hacer frente a eso tanto la autoridad electoral como transparencia? Bueno, en el caso del INAI hemos estado muy cercanos a los 9 partidos políticos nacionales en acompañamiento para esta etapa nueva que se está iniciando. De hecho, el tema de la obligaciones de transparencia están por entrar en vigor en principio en noviembre. Y nuestro discurso ha sido, pues no tanto de censura, sino un poco incentivarlos a que cumplan, porque finalmente yo creo que el tema, como lo dijo el consejero, pues ya no va a ser el lubricante necesario para hacer política, sino que ahora la competencia va a poner en un primer plano la transparencia, y ellos tienen que ir viendo qué dividendo le va a dar la transparencia a cada partido político, porque en la medida en que sean más transparentes, rindan cuentas y sus militantes y sus dirigencias sean más honestas, yo creo que ese va a ser el incentivo mayor del ciudadano para votar a favor de esos partidos políticos. Ahora, la transparencia tiene un área de oportunidad impresionante, como es la profesionalización de las personas que trabajan para un partido político, el uso de la tecnología, tener una mejor organización administrativa, porque incluso tiene que ver con el tema de los archivos. Es impresionante, en nuestro país no hay esa cultura, en los partidos tampoco, hay muchos documentos históricos que se han perdido, porque se cree que el patrimonio de los partidos era el patrimonio de los líderes, entonces muchos documentos se han extraviado. Wow. Y
Esto es... Eran parte de sus bibliotecas, Claro. privadas. Es suficiente, es solamente esto, como dice Armando, solamente un llamado, es suficiente el llamado. Te voy a decir por qué, porque al mismo tiempo me pregunto, los órganos autónomos, ¿cómo ven de repente cuando ven, por ejemplo, redes sociales, las críticas, las denuncias, los señalamientos de corrupción? Pues que muchas veces empiezan a correr al margen de lo que las instituciones están pudiendo hacer. Déjame hacer un corte y regreso contigo. Te quedas listo para... Estamos hablando del tema de la corrupción y algunos de los efectos que tiene sobre un tema que nos preocupa, y es, desde luego, pues, la estabilidad democrática, porque a medida que este mal se ha ido generando y causando mayor molestia e indignación, ha ido generando, pues, teniendo consecuencias sobre el respaldo, sobre las instituciones democráticas. Estamos hablando con Armando Alfonso Jiménez, que es el director general de enlace con organismos electorales y partidos políticos del INAI, y con Javier Santiago, que es consejero del INE. Me quedé contigo y el asunto es... Pero yo creo que había que hacer un comentario muy breve de preámbulo. Sí. Creo que hay que reconocer que las leyes de transparencia han sido aprobadas por los propios partidos en los congresos, en el federal y en los congresos estatales y en la Asamblea Legislativa, en el caso del Distrito Federal. O sea, creo que es un elemento que no hay que desdeñar, que sí hubo resistencias, hubo resistencias, se fueron venciendo esas resistencias porque los propios partidos no querían hacer públicos una serie de cuestiones de carácter interno, ¿no? Pero vencieron la resistencia y lo han planteado legal. Aceptaron las reformas legales y ellos la promovieron y ellos las aprobaron a través de los grupos parlamentarios. Ajá. Ahora, y creo que pues hay miembros de los partidos corruptos, pues la respuesta categórica debería ser, pues sí, pero así como también categóricamente podemos decir que hay militantes de partidos que no son corruptos. Entonces, creo que tendríamos que hablar en particular de militantes, no de los partidos. Los partidos en sí mismos creo que no podríamos catalogarlos de esa manera. Ahora, las autoridades de transparencia o la autoridad electoral, nosotros no tenemos atribuciones para perseguir delitos. La corrupción cae en el ámbito de delitos. En el caso, por ejemplo, de la fiscalización que realiza el INE, se consideran faltas administrativas, diversos tipos de conductas, y en caso de que existan algunos elementos en que nosotros valoremos que se pudiera haber cometido un delito, ni siquiera podemos decir que se cometió el delito, sino No, hay una presunción. Hay una presunción, tenemos que dar vista a la autoridad judicial competente para que ellos realicen la investigación y en su caso pues lleven a juicio al responsable. Creo que aquí hay un asunto de ámbitos de competencia que debemos de tener muy claros. Ese es un recurso. Y otro recurso es, finalmente, son instituciones políticas que viven también de la confianza y la credibilidad de la gente. Es difícil, ¿no?, que puedan incluso cumplir su tarea si no tienen el crédito y la confianza de la población. ¿De qué manera? Desde esa preocupación, que ese es un ámbito, digamos, de preocupación de ambas, puede haber, digamos, mecanismos para convocar, para lograr, digamos, acuerdos o echar para adelante ideas para ir contra un tema que creo que, en efecto, y lo decía el auditor superior de la Federación en días pasados, se está convirtiendo en un riesgo para la estabilidad democrática. No es poca cosa lo que dijo el auditor. Bueno, obviamente que el INAI es un órgano garante de un derecho fundamental que es el acceso a la información pública. Ajá. Ahora, el solicitante, el ciudadano, puede pedir información que estime pertinente sobre los partidos políticos y es una forma de tener un control ciudadano sobre lo que están haciendo los partidos políticos, porque además no solamente se trata de conocer los números o los recursos económicos que se gastan, sino los partidos políticos, como cualquier sujeto obligado, tienen la obligación de documentar sus actos. El ciudadano tiene derecho a ver cuáles fueron los motivos por los cuales tomaron cierta decisión en los partidos políticos. Entonces esto es muy interesante porque finalmente el abuso del poder, el exceso del poder, que finalmente es una manifestación de la corrupción, pues se logra contener, y eso lo dice Montesquieu desde hace mucho tiempo, pues con el control al poder. Y
es muy sofisticado en las democracias actuales porque no es solamente un mecanismo que se tiene para ese propósito, sino hay un conjunto de mecanismos que, hay que decirlo, cada vez se han ido ampliando en cuanto a número y se han ido sofisticando en cuanto a la dinámica, y el órgano garante de la transparencia es uno de ellos. Ahora apenas se acaba de aprobar una ley anticorrupción. Ajá. Y antes estaba la reforma de anticorrupción a nivel constitucional, el artículo 113, y de ahí también establece un sistema nacional anticorrupción que va a ir de la mano del Sistema Nacional de la Transparencia, y estas son medidas que obviamente que no son automáticas. En la medida en que se vaya llevando la implementación de las leyes correspondientes en el tiempo, iremos viendo resultados óptimos, ¿no?, sobre el particular. Mecanismo de control. ¿Sientes que han funcionado los órganos autónomos como mecanismos de control del poder? Bueno, limitado a su ámbito de atribución. O sea, sí, el INE tiene atribuciones para multar. O para quitar el registro a un partido en caso extremo. Eso me suena, esa fue la polémica del Verde. Y bueno, sí, pero el tribunal acaba de resolver que, digo, yo voté porque se le retirara el registro porque su conducta, en mi valoración jurídica, era una conducta sistemática y grave. Pues el tribunal decidió que no, todavía no conocemos su resolución íntegra, ¿no? Entonces, pero en el ámbito de atribución del INE, pues multamos. Multamos ya con 400 millones de pesos. Todavía faltan de ser confirmadas algunas multas por el tribunal. Entonces, y este nivel de multas, que bueno, se pagan con el financiamiento el público a los partidos fundamentalmente, pero sí inhibe conductas. Creo que se logró inhibir la conducta, y creo también que pues ha sido una advertencia para los otros partidos que si violan la ley, al menos por el Instituto Nacional Electoral, van a ser multados con severidad, ¿no? Y por ejemplo, los partidos están incómodos por las multas que se les están aplicando ahora en la fiscalización de los gastos no reportados en tiempo. Tienen 3 días para reportar sus gastos. Entonces, como no lo reportaron en tiempo, entonces es el 30% del gasto no reportado. Porque lo que sucedió es de que fue prácticamente las 2 últimas semanas, la última semana, en que cargaron el 70% de los gastos hechos, y eso mete dificultades a la autoridad para llevar a cabo una buena fiscalización. Claro. Entonces, se les está haciendo muy rigurosa la multa, pero aquí sí el tribunal ya ratificó la justeza de esa multa, porque es una multa inhibitoria de una conducta que puede poner en riesgo la fiscalización. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer en nuestro ámbito de competencia, y bueno, lo estamos haciendo. Pues el problema es que luego, quizá ya más allá de ese ámbito de competencia, por ejemplo, cargos de elección popular, desde legisladores hasta gobernadores, estamos viendo que se están manejando, sobre todo en algunos estados, con muy pocos, regresando a Montesquieu, de mecanismos de control y balance. Ahí regreso a preguntarte, después de un corte rápido, qué puede hacer o hasta dónde o cuáles pueden ser los mecanismos de la transparencia para esto, que en efecto escapa al ámbito de la autoridad electoral, pero son los gobernadores. Digo, el propio auditor de la Federación hace un señalamiento durísimo, ¿no?, sobre el manejo de los recursos. El tema que enoja, que molesta de la corrupción en los partidos políticos, pero no solo en los partidos políticos, en general en la clase política, y el efecto que está teniendo sobre la democracia. Y nos moscamos, Armando, con el tema de los gobiernos, ya más allá, digamos, del ámbito electoral, aunque ahorita Javier nos recordó la historia de Javier Duarte y la intervención en los procesos electorales cuando se pedía juicio político, pero ahí tienes, 2 gobernadores hoy en capilla. Uno perdió la militancia dentro del PRI como Duarte, pero está Borge, y Padres, y estuvo también FEMAT del PAN hace expulsado del propio partido. No están siendo suficientes, digamos, los mecanismos para inhibir, como decía Javier, por la conducta de los gobernantes. Bueno, ahora, a raíz de la nueva Ley General de Transparencia, por una parte, el solicitante tiene un recurso de inconformidad ante las decisiones de los órganos garantes de las entidades federativas.
Entonces, cuando no está satisfecho, puede acudir ante el INAI en una especie de segunda instancia para revisar la actuación que tuvieron sobre el particular. Y también la nueva ley le faculta, le da una nueva atribución al INAI, que es un recurso de atracción, cuando el asunto por su trascendencia en la opinión pública amerita que el INAI ejerza esta atribución, exactamente, que haya una que corresponda al ámbito de las entidades federativas, lo va a poder hacer para conocer directamente y para llevar el recurso de revisión, es decir, hacer un examen de cómo se comportó el gobierno local respecto de una solicitud de información. Entonces es muy importante eso. ¿Cómo es? Pues es un poco también la facultad que les dieron a ustedes de los procesos electorales locales. Bueno, sí, para atender ciertas cosas, pero Ajá. sobre todo en materia de fiscalización, pues, juzgamos a los partidos a nivel local. Pero me parece que aquí también hay otros aspectos que hay que tomar en cuenta. A ver, hay una responsabilidad social de los medios de comunicación. Y creo que los medios de comunicación no están cumpliendo cabalmente su responsabilidad social. ¿Por qué razón? Porque no hay, es escasa o limitada la tradición de periodismo de investigación. Entonces, si los medios porque en las sociedades de democracias consolidadas, los medios de comunicación juegan un papel y una función de control de la propia autoridad, un control social sobre la autoridad. Y no solo dan voz a los ciudadanos, sino investigan. Y pueden ser el inicio de investigaciones de carácter judicial para afincar responsabilidades a los servidores públicos o a los gobernantes que actúan indebidamente y violan la ley. Entonces, creo que lo que tiene que haber es una respuesta amplia de carácter social, pero también incluye a la propia clase política, que deben de asumir que ya hay un hartazgo de la sociedad respecto a la corrupción y la impunidad, y que deben de tomar medidas hasta por propia sobrevivencia, porque puede convertirse en un riesgo sistémico delicado para el país, y sea quien sea, del partido que sea, las dirigencias partidarias deberían de asumir que si hay que se investigue a los acusados, y si hay responsabilidad, que se les juzgue. A ver, y habría que terminar con el fuero de entrada. A ver, al calor de esa intervención, ¿cómo interpretarían la declaración de Peña sobre nadie puede echar la primera piedra aquí sobre corrupción? Unos dicen que es otra vez su vieja tesis está en el DNA y es un asunto cultural, pero ¿no es también, digamos, un llamado a no rompan filas? Yo creo más ¿Cómo sientes yo tú? creo más en nadie puede estar por encima de la ley, y eso quiere decir que el que viola la ley tiene una consecuencia. Pero eso es lo que menos ha sucedido, pregunto. Como expresión, es una expresión desafortunada. Es desafortunado. ¿Coincides? Sí, creo que no es la mejor expresión. No, porque no echen piedra sobre el tejado, ¿o qué? Bueno, creo que en general la clase política, ¿no?, debe de limitar el discurso y ampliar las acciones. O sea, menos rollo y más obras. Voluntad ¿Cómo vas tú? Voluntad política para combatir la corrupción y la impunidad. El ejemplo arrastra más que las palabras. Digamos, podemos tener excelentes autoridades electorales, podemos tener excelentes leyes y reformas constitucionales en materia de transparencia. Sin voluntad política, difícil. Y también hay excelentes gobernantes, también hay buenos gobernantes, hay que decirlo, digo. Hay buenos legisladores y también hay malos, o sea, hay de todo, como en la viña del Señor. Bueno, el problema es cómo van los balances, cómo se van a ir decantando los próximos tiempos. Muchas gracias a los dos. La verdad es que José, una excelente plática. Muchas gracias, de verdad. Armando Alfonso Jiménez, director general de Enlace con los organismos electorales y con los partidos políticos del INAI. Muchas gracias. Santiago, como siempre, consejero del Instituto Nacional Electoral. Gracias a ambos por haber estado con nosotros aquí en Opiniones Encontradas, y nos vemos mañana, pero antes déjame decirle que agradecido con que usted haya estado con nosotros hoy. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.